inminente déficit hídrico, así lo ha catalogado el gobierno, inminente déficit hídrico, es decir, no va a haber agua. En 544 distritos se ha declarado esta emergencia, que implicaría pues 87 provincias de 14 regiones del país. ¿Qué implica esta emergencia? ¿A qué se alude con esta inminente escasez de agua, como lo ha catalogado el gobierno? Voy a recibir a Carlos Pagador, el ingeniero Carlos Pagador. Él ha sido presidente del ANA y obviamente conocedor de todo este tema. Él tiene más de 40 años en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos multipropósitos y ha sido, como hemos dicho, presidente de la Autoridad Nacional del Agua. Señor Pagador, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí, adelante. Muchísimas gracias. Quisiéramos que nos explique, cuando el gobierno emite este decreto supremo ante un inminente déficit hídrico, para que el común de los mortales lo podamos entender. ¿Qué implica este déficit hídrico de lo cual habla el Ejecutivo? Bueno, el gobierno ha declarado efectivamente una emergencia por falta de agua calificada en el nivel 4, ¿no? Que es de reducción de muy alto riesgo. El nivel 4 es cuando ya supera las facultades, las responsabilidades, la capacidad de los gobiernos locales y regionales, en el cual se encarga el gobierno nacional. Ese es el nivel 4. El nivel 5, que es el último, ya cuando es el país, digamos, ¿no? Y incluso puede pedir ayuda internacional. Estamos entonces ante un decreto supremo que declara el estado de emergencia por una reducción de muy alto riesgo por falta de recursos hídricos, y se ha determinado en 544 distritos, 14 departamentos de nuestro país. Y está ahí también La Libertad, son 8 distritos en las 2 provincias, en Patás y en Santiago Chuco. Y bueno, yo aquí veo una línea muy fina, digamos, porque es muy difícil hacer el pronóstico. Yo diría que este pronóstico de escasez de agua o déficit hídrico en nuestro país, centralizada, puntualizada en 544 distritos, 14 departamentos, es muy sui generis, porque en verdad, en primer lugar, ya se sabía antes y después del Yaku, o sea, antes del 11 y 13 de marzo que se produjo el Yaku, ya sabíamos que este año era un año seco, ¿no? Y que ya se desarrollaba el fenómeno del Niño global del 2023 al 2024, y sabemos que eso nos trae alteraciones climáticas en el mundo, ¿no? Eso significa poca o mucha agua, hay precipitaciones, elevaciones de temperatura, y esas son las afectaciones que se vienen sucediendo constantemente. Nuestro planeta, pues, es un planeta, digamos, violento, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, se ha declarado la emergencia, en el cual se hacen cargo 6 ministerios, entre ellos está Agricultura, Vivienda, la Salud, está... también está Interior, Sí, está ingeniero Pagador. Defensa. Sí, pero, sí, permítame, pero si no hay agua, si hay esta escasez hídrica y se declara esta emergencia, Sí. y no llueve, ¿qué puede hacer un decreto de este tipo que ha dado el gobierno? O sea, si no se ha hecho el trabajo preventivo en su momento, ahora un decreto no va a hacer llover, pues no va a generar agua, entonces... Efectivamente, o sea, el decreto de emergencia lo único que hace es alertar, digamos, a 6 ministerios y otras organizaciones, digamos, que son del Estado. Este decreto tiene una particularidad porque también implica a instituciones privadas, ¿no? Y efectivamente, el tiempo que queda es bastante corto, ¿no? Porque ya se están presentando escasez de agua. Entonces, podrían hacerse algunas obras
pero de muy poco nivel. El decreto implica acciones más cualitativas que cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, para los alcaldes o gobernadores que están escuchando el programa, pues tendría que verse la posibilidad de hacer reservorios, digamos, con geomembrana muy rápidamente, con maquinaria en los meses que queda y que ya estamos en escasez de agua. Podrían hacerse extracción de agua subterránea con pozos, digamos, tubulares, ¿no? Que serían de corto plazo. Pero nada más, o sea, ese es todo, ¿no? En realidad, este decreto de emergencia revela, pues, que nuestro país no tiene una política de largo plazo, pese a lo que existe en nuestro país, el acuerdo nacional. Ahora, Eh, sí. eh, sí, dígame. Señor Pagador, ahora, tenemos ya esta escasez hídrica, existe, ¿no? Se podrá recolectar un poco de agua en estos reservorios que puedan construirse o sacar el agua subterránea en lo que se puede hacer con esta declaratoria de emergencia. Pero ¿cuál es el impacto? Como usted lo describe, este año hemos tenido el Yaku por algunas semanas, ¿no? Pero ya tenemos la escasez de productos, tenemos, al no haber productos de primera necesidad, tenemos el alza de precios, pero finalmente ha sido un año que no hemos tenido niño. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué se viene de aquí en los próximos meses, señor Pargador, en torno sobre todo a esta escasez hídrica? Bueno, el agua, pues, es el principal recurso natural que necesita el hombre para todas sus actividades, ¿no? No solamente es el agua potable, que es importantísima, básica, sino la generación de alimentos y otras actividades como la energía, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Entonces, realmente aquí nos falta una política de largo plazo, ¿no? No podemos estar por impulsos, digamos, para ver si viene un fenómeno o va a haber escasez de agua o va a haber superávit, va a haber grandes lluvias, sino ya debemos tener una política muy clara. Por ejemplo, en el país, digamos, ¿no? Es muy claro, con niño o no niño, entre noviembre a abril es lluvias. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y el resto del año no hay. Mire, en la costa, o perdón, en la cuenca del Pacífico en general, costa y sierra, hay poca agua, pero de esa poca agua se aprovecha menos de la mitad del agua porque no tenemos reservorios. La Libertad no tiene agua porque no tiene reservorios simplemente y se pierde el agua. Hay abundancia de agua y se pasa al mar de frente, ¿no? Entonces, no hay esa política clara porque se hacen, digamos, planeamientos de 4 años para los gobiernos regionales y de 5 años para los gobiernos nacionales. No tenemos una política de largo plazo, de 20, 50 años, ¿no? Yo he estado hace poco en el Congreso Internacional Brasil. en Iguazú, Brasil, y realmente pues no llevan más de un siglo, ¿no? Un siglo de desarrollo en el que ya no están viendo solamente presas, sino están viendo energía eléctrica, están viendo seguridad de presas, que es importante. Miren lo que ha pasado hace poco en Libia, ¿no? Que se han roto 2 presas por un tema de desatención a la seguridad. En fin, yo creo que en este momento lo que nos queda es hacer lo necesario para supervivir este tiempo, ¿no? Pero en todo caso podemos concluir de que esta escasez de agua va a impactar de todas maneras a la población en la escasez de productos, en el tema de la energía eléctrica, en el tema del agua potable. O sea, vamos a sentir ese impacto de la carencia de líquido de elemento. No hay duda de que eso va a ocurrir. Ya se está sintiendo el impacto, o sea, ya, por ejemplo, como decíamos, solamente se vino el efecto del Yaku, que subió las expectativas de agua, pero recordemos que cuando viene una avenida, efectivamente arrasa, hay mucha agua, etcétera, pero no es agua útil, ¿no? No es agua útil, no es agua que se almacene, sino es agua que se va y después nos queda de escasez, ¿no? No hay agua. Y la falta de agua nos va a generar problemas de salud, nos va a generar falta de alimentos o muy caros también, ¿no? Y ya lo estamos viviendo, ¿no? Y con la expectativa que el próximo año, sí o sí, va a haber un problema bastante serio ya anunciado, ¿no? Lamentablemente no tenemos la precisión, el país no tiene la precisión
de poder especificar cuál va a ser la intensidad, ¿no? Todo indica por los sucesos en diversas partes del mundo, en Asia, en África, en Europa, en todas partes, que sí, o sea, parece que este niño global sería de muy fuerte intensidad, ¿no? En Pero Ecuador, no tenemos sí. suficiente, porque la demarcación que hay de 1-2, que es la más próxima a Perú, no abarca la costa peruana. Entonces, eh, para adivinos, ¿no? Para adivinos. En Ecuador ya se decretó el nivel naranja en torno al fenómeno del Niño. Ecuador se está preparando ya, han decretado el nivel naranja justo el día de hoy. Acá estamos ya hablando de la escasez de agua y emitimos un decreto, en el decreto de emergencia, ¿no? Declarando el estado de emergencia como si eso no fuera, reitero, a abastecer nuevamente de este líquido. Sin embargo, señor Pagador, en este decreto que se ha emitido, se habla de la emergencia, ¿no? Se habla de la emergencia hídrica, Sí. se da facultades a los ministerios y a los municipios de que trabajen en torno a minimizar o a mitigar ese impacto. Sin embargo, no les van a dar presupuesto. No, El decreto dice, no, este trabajen nivel con lo que 4, tienen. el nivel 4 lo ven los ministerios, con su presupuesto, los ministerios, no los gobiernos regionales ni los alcaldes, sino los ministerios. El nivel 4 es porque ya superó la capacidad de los gobiernos locales y regionales. Solamente lo ven los ministerios, es con presupuesto de los ministerios, el artículo 2. Correcto, por lo tanto, todo va a ser que manejado por estos ministerios, pero ¿qué tanto, con quién van a coordinar, por ejemplo, acá en La Libertad? Un ministerio que quede en Lima, ¿con quién coordina? Así, bueno, supuestamente van a coordinar con los alcaldes, con el gobierno regional, y se van a encargar esos 6 ministerios, ¿no? Con otras instituciones del Estado. Pero realmente no hay criterios, no está definido, y digo, está muy, muy fino, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Libertad tenemos 8 distritos, 7 en Patás y 1 en Santiago de Chuco. Y el resto, ¿qué es lo que va a pasar, no? Entonces, un poco nos dejen la duda. Y lo que tú estás diciendo, o sea, ¿qué cosas se van a hacer en exactitud? O sea, no hay ningún criterio de cantidad, solamente cualitativo, ¿no? Reducirlo. Eso es todo. No dice más el decreto supremo. ¿Qué hacer en todo caso, señor Pagador, ya para los meses que nos quedan? Ya estamos en cuenta regresiva, o sea, lo que no se hizo antes ya no se va a hacer en estos 3 meses que nos Así quedan. es. Ya no hay forma, ya no Así se puede hacer más. Lo Entonces, fundamental, ¿no? Cuidar a la población con su agua, ¿no? Lo fundamental es un reservorio. Ahora hay tecnología moderna que se responde muy rápido. O sea, se pueden hacer cosas todavía. Y eso, por supuesto, no va a satisfacer plenamente, pero digamos, va a reducir el problema, ¿no? correcto. Señor Carlos Pagador, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos pues detalles de lo que implica esta declaratoria de emergencia por escasez hídrica. Se nos vienen meses muy complicados y esto de aquí son como que las llamadas de alerta, ¿no? Las llamadas de alerta para que la población también tome conciencia y comience a prepararse para lo que se viene. O sea, esperar que el gobierno haga algo, hablo de lo municipal, regional o central, ya, o sea, es muy poco lo que va a hacer. Acá es como que, y disculpe, tal vez tengo un exceso en este análisis, pero es sálvese quien pueda. Señor Pagador, es prácticamente eso, sálvese quien pueda para lo que nos queda de meses. Así es. Muchísimas Así gracias. es, lamentablemente. Lamentablemente es así. Bueno, Muchísimas buenas gracias, señor noches. Pagador. Un abrazo fuerte. Carlos Pagador estuvo con nosotros, presidente, fue presidente en el ANA, en la Autoridad Nacional del Agua, conoce de proyectos hidroenergéticos y él ha sido contundente. Lo que ya no se ha hecho, ya no se va a hacer ahora. Simplemente hay que hacer planes muy pequeños para mitigar lo que ya está entre nosotros, esta escasez de agua, y va a empeorar para los próximos meses. Eso va a traer obviamente problemas en el precio de los alimentos, va a traer problemas en el abastecimiento del agua potable, va a traer problemas en la energía y se nos vienen cosas muy, muy complicadas.